Y empieza la grabación de la sesión. Bueno, voy a compartirles las diferentes aulas, porque tengo abiertas varias aulas. Evidentemente, cuando yo cambie, ustedes de momento no van a ver el cambio hasta que yo lo haga, lo promueva y les modifique la imagen. Entonces, espero que puedan visualizar, como siempre, cada vez que tengamos la clase, la pantalla del aula correspondiente a la semana 5. Siempre pregunto si lo están viendo, si lo pueden visualizar, me dicen. Sí, 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 aumentar el volumen. A ver, ahí, ¿se escucha mejor? ¿Se escucha más? Bueno, entonces esperemos que igualmente la grabación tenga buen volumen. Entonces, ahí está. Estoy presentándoles la imagen del aula, en este caso es el aula I, y esta aula I está visualizándose. Espero que se visualice, si no es así, me avisan y yo le cambio. Se visualiza en el aula, semana 5, con el... Bueno, entonces tenemos que estamos iniciando la semana número 5. El tema es problemática institucional. Ya la semana anterior revisamos la problemática social, económica, ambiental en el país, desarrollo nacional, y ahora toca revisar la problemática institucional. Las instituciones en México pues son muy diversas y todas se han ido implementando, estableciendo, firmando, asignando, creando con fines de atender a la población, al público, a sectores y a todo el país. Son entonces instituciones públicas de muy diverso índole, de muy diversa índole, y en este caso vamos a ocuparnos de las que son fundamentalmente en materia ambiental o de política ambiental. Entonces, el tema, ya lo mencionamos, la actividad es un cuestionario en SCORM. Esto de SCORM es una modalidad en la cual se revisa información tipo PowerPoint y al final vienen preguntas que se responden y son 5 preguntas. La calificación máxima es 100. Cada pregunta va a valer 20 puntos y eso significa en total 10. Este cuestionario en SCORM es práctico porque se califica automáticamente, no como en el caso del foro, que tengo que revisar todos los foros, no como en el caso del cuestionario, que tengo que revisar las preguntas y ver que todo esté bien, tampoco como el caso de la actividad anterior, que fue una presentación de PowerPoint. Entonces, esta calificación automática es muy rápida y ustedes tienen para hacerla dos intentos. Y para que fallen menos en sus intentos, yo les proveo en los recursos de un documento en PDF. Aquí aparece el documento en PDF. En esta presentación en PDF está la información muy similar a la que contiene el SCORM, ¿sí? Y entonces si lo revisan antes van a tener una gran posibilidad de poder responder las preguntas fácilmente. Y además les proveo de otro documento de lectura. El documento de lectura es un producto académico que es más actualizado, que se va modificando cada trimestre porque todas las cosas van siendo, van evolucionando. Es muy rápido el cambio
cambios. Entonces, no podemos tener una asignatura solamente académica que nos quedemos en un texto, porque el texto siempre va a caducar al cabo de un tiempo. Entonces, siempre tenemos que estar eh, buscando la información más reciente. Y entonces, en el tema que vamos a trabajar ahora, vamos a tener dos subtemas. Uno se refiere a cuáles son las instituciones ambientales y qué tenemos por política ambiental. E inclusive en la semana número 2 del foro tenía una pregunta acerca de política ambiental en nuestro país en ese tiempo actual, comparándola con un tiempo anterior de 36 años que se llama periodo neoliberal. Y el segundo subtema son las fallas institucionales que han ocurrido, que se subsanan, que se mejoran, pero pues como instituciones están operadas por colectivos de personas, es natural, es normal que haya nuevas fallas. Algunas se corrigen y otras son nuevas, algunas persisten, y entonces es lo que vamos a revisar como un segundo subtema. Los objetivos para esta actividad es que ustedes conozcan los tipos de institución ambiental que se tienen en México, conozcan también la misión, la visión y funciones de algunas de las principales instituciones ambientales de nuestro país. Y para eso, bueno, será necesario entrar en el Internet a las páginas de esas instituciones para conocer exactamente esa misión, visión y funciones que tiene la institución. Y eso es una situación de investigación que se tiene que hacer de parte de ustedes. Y como tercer objetivo, que reflexionen acerca de las fallas institucionales y cómo estas fallas repercuten en el desarrollo sustentable en nuestro país. Bien, entonces ya les he planteado, estamos leyendo lo que se presenta en el aula para todos, para cada quien en su aula. Y a mí me sirve mucho que si alguien eh, tiene algo que decir de lo que estamos platicando, que estamos presentando, pues lo diga, porque me ayuda mucho la interacción que tengo con ustedes, dado que es exactamente la forma de poder saber si estamos entendiéndonos, si hablamos de lo mismo, o qué dudas surgen, y entonces poderlas resolver. Entonces, como os he dicho antes, el micrófono ustedes lo pueden encender y se va a poder eh, hablar, ¿sí? No requieren levantar la mano, simplemente el micrófono lo pueden activar y yo los escucho. Entonces, bueno, apenas comenzamos, pero adelante, coméntame. Sí, 5 preguntas que se llama paquete SCORM, SCORM, paquete SCORM. Vamos a revisar a detalle esa tarea, sin problema. Ya preguntaste, es bueno así, incluso es normal que se adelanten, siempre pasa así y es muy bueno, porque entonces vamos sabiendo que ya están conectados al trabajo que estamos presentando, eso es muy bueno. Gracias, gracias por preguntar y sí, ahorita lo revisamos con más detalle. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Adelante, Jorge. Sí, e inclusive no necesitan pedirme esa solicitud porque se supone que lo pueden subir, pero si no se puede subir porque la plataforma marca que no, sí, me mandan un mensaje y yo les amplío el plazo sin ningún problema. Sí, por nada.
Muy bien. ¿Alguien quiere decir otra cosa, otra cuestión referente a esta semana o la pasada? Está muy bien, Joana, que lo participes. National Geographic se comprende que es así que una organización que tiende a hacer investigaciones serias, documentales serios. El hielo en el Ártico, que es la parte norte, y en la Antártida también, se comprende que son cíclicos. Año con año hay un deshielo de primavera, se le llama. Y lógicamente que el deshielo implica que sube el nivel del mar, que se reduce el hielo, pero en sí la cantidad de frío y helada en ambos polos persiste. Entonces, no hay mucho, digamos, de qué alarmarse. Sí es preocupante nuestra contaminación, sí, esa no se niega. Igualmente, el efecto que tiene los gases que producen más calentamiento. Eso no se discute, es real, pero se está trabajando a niveles de gobierno y de empresas para reducir ese calentamiento de la atmósfera. Entonces, sí, los osos polares, claro, están en sitios que se deshielan y es algo natural y cíclico. El calentamiento global es también una situación que ocurre de forma natural. Es decir, no es el ser humano y sus actividades las que generan ese calentamiento. No, el ser humano y sus actividades sí generan contaminación. El calentamiento global es una cuestión que nos supera, es algo que tiene que ver con la energía solar y los ciclos. Y sí, sí ha habido heladas permanentes por millones de años, miles de años, y otras de calentamiento. Es una fase alterna, calentamiento y congelamiento. Sí, sí lo hay, sí lo hay. No sabemos cuándo realmente vaya a suceder ese congelamiento otra vez. Por ahora es una etapa de calentamiento, pero son ciclos que se van alternando y son naturales, ¿sí? Naturales. Ay, claro, no les digo que no crean, ¿no? Sí, sí, ustedes saben su derecho de crear una publicación cuando son publicaciones que están basadas en investigación. Cuando son periodísticas que solamente pretenden ganarse una publicidad y ganarse adeptos y alarmar, pues no es tanto de creerlas. ¿Sí? Pero bueno, compartes una inquietud totalmente válida y natural. Gracias, te lo agradezco, Iván. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo de cualquier cuestión, sobre todo lo que tenga que ver con la semana de hoy? Flavor, adelante. Recuerden que pueden, sin levantar la mano, pican el micrófono y hablan. Se perdió tu audio, pero está levantando. Adelante, Flavor, no te entendí nada, disculpa. Ah, sí. Sí, está pendiente, ahorita te las vamos a mostrar. Sí. Pero pues te adelanto, en todo caso, en el recurso de la semana, este,
que es este. Al final de este documento vienen las preguntas que te vas a encontrar en el score, ¿sí? En el score, al final. Ahorita van a aparecer. En el paso. Pero ahorita aparecen las preguntas. Entonces, antes de entrar al score, si quieren, antes de entrar, pueden revisar para que sepan de qué trata el score, tengan ustedes unos videos que ver, las referencias que buscar y las preguntas que están al final, aquí en el video. Entonces, aquí están las preguntas, son las mismas que vas a caramba, yo recuerdo que estaban aquí colocadas las preguntas, déjenme ver qué pasó. No sé por qué razón, no me acordaba que las hubiera yo quitado, pero no importa, ustedes lo pueden revisar en el paquete Store. Sí, no recordaba que ya las hubiera quitado. Bueno, de todas maneras, en el Store sí lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, solo cuestión de esperar un poquito para que podamos llegar ahí. Bueno, entonces, si les parece, vamos a regresar a la revisión que estábamos haciendo, ¿sí? de la semana. Bueno, entonces los requisitos para esta actividad es que ustedes revisen ese paquete Score y al finalizar esa revisión ya contesten el cuestionario y claro, si siempre nada es conveniente que ustedes participen y los que no puedan estar revisen después el video grabado de la clase. Espero que el audio se quede bien, porque me han dicho que no está muy bien el audio. Y entonces en el PDF van a encontrar el recurso y también de la presentación y otro que es un documento de lectura. ¿Sí? Ambos son del mismo tema. La clase pues es el día de hoy, de 5 a 6, y el domingo se vence el tiempo para realizar las preguntas del paquete SPORM. Y más tarde que terminemos esta sesión, yo subo aquí el video de la clase. Ahorita vamos a revisar si les parece bien. Entonces, vamos a incorporar el scoring. ¿Sí? Aquí les comparto la pantalla para que vean ustedes de qué trata el score. No les digo que entren al paquete score de una buena vez porque se van a gastar un intento y nada más son dos. Entonces, no entren todavía, mejor revisen conmigo aquí y ya luego tendrán opción de entrar por su cuenta y ya resolver las preguntas. Entonces, si les parece bien, revisamos el contenido del paquete Score. Y bueno, pues siempre se plantea el tema que se va a revisar, siempre se escriben los objetivos que tienen que cumplirse. Se les dan unas referente a cómo se trabaja en el paquete Score. Y bueno, está aquí la indicación que dice, se presenta la información para que puedas analizar y comprender cómo ha sido nuestro desarrollo como nación y que deberemos orientarlo hacia lo que se considera la sustentabilidad, que sea sustentable, que implique el cuidado de los recursos, en lo ambiental, en lo ecológico, el cuidado de la economía y también el aspecto social. Eso significa sustentabilidad. Y luego la otra indicación es que para gestionar su aprendizaje con ustedes mismos, pueden hacer una investigación documental con los recursos que están dispuestos para ustedes. Son recursos en video, recursos en referencias, que tienen una liga de internet. Y bueno, finalmente, para la evaluación de la actividad, ya se contestan las preguntas, que son el cuestionario en SCORM. Y los subtemas
que se revisan son lo que significa el perfil institucional de las políticas ambientales, los tipos genéricos de instituciones ambientales, la legislación ambiental en México y las fallas que se pueden considerar como detectables de las instituciones y de política. Entonces, la primera parte es el perfil. Y aquí está la pregunta y a la vez la respuesta acerca de qué es una institución ambiental. Y se establece que es una organización que está regulada en el ámbito político y puede ser tanto estatal, o sea, gubernamental, como una que no sea gubernamental. ¿Sí? Tenemos de las dos. Y esta organización se constituye sobre la base del cumplimiento de funciones que son externas, pero que están vinculadas directamente a problemáticas ambientales. Hay instituciones no gubernamentales que se dedican a cuidar, a proteger a ciertas especies de flora o de fauna y reúnen fondos, hacen investigaciones, hacen documentales y están presentándole a quienes son los que ¿cómo se dice? Déjame recordar el término porque se me olvidó, recuerdo mucho el tema del término en inglés, pero las que las promueven, las que las sustentan económicamente, sería la respuesta. Y las que son de gobierno, bueno, ahí les puse a ustedes en la imagen, que es la PROFEPA, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la CONABIO, que es una comisión nacional para el conocimiento y el uso de la biodiversidad, o sea, los recursos naturales. Hay que conocerlos para poder apreciarlos, usarlos y conservarlos. La otra institución es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, muy importante esta institución. Y luego tenemos al INEC, antes era nada más INE, ahora es INEC, se aumentó por lo del cambio climático. Entonces, el INEC es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, como una institución gubernamental que cuida ecosistemas y cuida también cuestiones de contaminación y el efecto del cambio climático. La siguiente mencionada ahí es la CONAFOR, es la Comisión Nacional Forestal, que se encarga justamente de cuidar los bosques que existen en nuestro país. Aunque en este gobierno se implementó un programa que es sustentable, porque es un programa social, un programa ambiental, un programa económico, que se llama Sembrando Vida. En ese programa, el propósito es que la gente que tiene sus parcelas, sus tierras, los campesinos, planten especies frutales y maderables, puedan mantenerlas bien, darles tiempo de vida, cuidarlas, cultivarlas, después tener beneficios por lo mismo, tanto de frutas como de maderas, al cabo de los años suficientes y necesarios. Entonces se está reforestando el país, son 1 millón de hectáreas, un poco más, 1 millón de hectáreas, y va a cambiar mucho la fisonomía del paisaje con esta reforestación, que no la hace CONAFOR. O sea, CONAFOR no podría hacerla, mucho menos en todo el país. Entonces la hace Sembrando Vida, que es un programa que es del gobierno, atendiendo a las personas que son del campo y estas personas reciben un salario por trabajar en esto. Le dan actividad al campo, le dan vida al campo, incluso también están participando en el cultivo para la generación de alimentos en el país. Entonces es un programa muy interesante, no hay en el mundo un programa como este, mucho menos así de grande como este, Sembrando Vida. Es un programa que tiene el aspecto de sustentabilidad porque revisa lo ambiental, lo social y lo económico de la población que trabaja en eso y tiene sus parcelas.
Y luego está la UNAM, otra institución ambiental que también tiene institutos de investigación que sirven también para publicar temas de educación ambiental. Entonces, pasando a la siguiente, tenemos que hay tipos genéricos de esos instituciones ambientales. Son 7 diferentes tipos. Algunos son para el control y la corrección de situaciones ambientales. Otras instituciones son para fomentar justamente investigación y el uso de conocimiento. Otras más son para planificación de políticas y estrategias a nivel nacional y local. Otras son de tipo jurídicas, en las cuales están a cargo de aplicar la ley. Y también al final vienen las de producción legislativa, que son los que determinan qué leyes y qué reglamentos se van a implementar. Y luego tenemos las de gestión y administración, que son instituciones que van a poder atender lo que se tiene que hacer como política ambiental. Y las que son, y son muy importantes también, de educación ambiental. Estas lo que permiten es que las personas tanto aprendan como generen conciencia, como participen y estén muy conectadas con las cuestiones que ocurren en nuestro país y en el mundo. ¿Sí? Son instituciones de educación ambiental que sirven bastante para generar conciencia. Ustedes saben que nosotros vivimos en la ciudad, por consiguiente hemos perdido mucho contacto con la naturaleza. Claro, hay parques, hay espacios naturales a los que uno puede accesar, pero es muy poco lo que tiene uno de contacto. Entonces, tener instituciones en las cuales puedas ir a aprender y participar es algo muy, muy importante. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente, que es de producción legislativa. En ese sentido, la legislación ambiental en México, como todas las legislaciones en el país, parten siempre de algún artículo de la Constitución política, que es la Constitución, la Carta Magna, la Ley de Leyes, en la cual todo lo que se establece ahí surgen de ahí leyes secundarias o leyes reglamentarias. Entonces, la Constitución nuestra fue promulgada en 1917 y en ese año esa Constitución tiene un gran valor porque es una Constitución de las primeras del siglo XX que tienen en su contenido eh, las necesidades de la gente que se deben satisfacer, que se deben de cumplir. Es decir, las garantías individuales, las garantías sociales de los ciudadanos mexicanos están contenidas en la Constitución. Técnicamente es una Constitución adelantada a su tiempo porque en el año de 1948, 30 años después de su creación de la nuestra, se promulgó en el mundo una Carta Internacional de Derechos Humanos, pero nuestra Constitución, 30 años atrás, 31 exactamente, ya estaban estas cuestiones mencionadas en forma de ley, eso es muy importante. Y los derechos humanos no pueden ser ley en ningún país, simplemente se tienen que aparejarse a la ley. Y en el caso de México, en el año 2010, ya se modificó en la Constitución y en lugar de que se llamen garantías individuales, ahora se llaman derechos humanos. Pero hay que aclarar que las garantías individuales ya estaban desde mucho tiempo atrás. Que una cosa es que estén y otra es que la autoridad del gobierno las viole, las pise, no las cumpla. Claro, es una falla institucional, pero es una falla también de ética,
de ética, las autoridades debieran poner el ejemplo, dado que tienen que hacer cumplir la ley, cumplirla y hacer cumplir la ley. Y bueno, de la Constitución entonces, del artículo 4 constitucional, surge la ley general, aquí aparece el nombre, LG, ley general, equilibrio ecológico, y P, protección al ambiente. Entonces, ley general, el equilibrio ecológico y la protección al ambiente. Es una ley que integra dos aspectos. Primero, el cuidado de los recursos naturales vistos como ecosistemas. Y luego, la protección del ambiente que se modifica en centros urbanos y centros rurales de asentamientos humanos. Entonces, la LEGEPA tiene a su vez diferentes leyes secundarias, y cada ley secundaria tiene a su vez un reglamento de la ley. Es decir, la ley, si no se reglamenta, no puede operar. No tiene el modo de hacerse valer. Debe haber reglamentos. Y los reglamentos ya te marcan exactamente que si algo haces indebidamente, tendría una cierta sanción. Y eso ya se establece en el Código Penal de la Federación. Y junto con los reglamentos está también lo que se llaman normas oficiales mexicanas. Esas normas, bueno, antes, los reglamentos los diseñan, lo redactan, lo atienden las secretarías de Estado. Las leyes las atienden los legisladores. Y las normas las revisa una secretaría de Estado o dos o tres de una institución o dos o más instituciones públicas, tanto de gobierno como particulares, que hacen las normas oficiales mexicanas, que son diversas. En este caso serían normas ambientales, normas que tienen que ver con ambientales. Y luego vamos a revisar qué podrían ser las fallas institucionales. Aquí están mencionadas esas tres, que serían las... Déjame revisar. Se considera que ha habido una inversión insuficiente de dinero de parte del gobierno para reconstruir las condiciones que se han modificado por lo que se llama el impacto ambiental de las actividades económicas. Y esa inversión que ha sido insuficiente, voy a modificar un poquito la presentación para que ustedes la vean un poco más actualizada. Ahí está, ¿verdad? Sí la ven ahí. La cambié. Si ven un nuevo recurso, pero es la misma cuestión. Es una inversión insuficiente, ¿sí? Para reconstruir el capital natural. O sea, son fallas. Y así que comenté en un principio, las fallas se están corrigiendo, pueden surgir nuevas fallas, definitivo, pero todo va en evolución. Ahora, tenemos este programa, ya se lo he comentado, que va a corregir justamente una reconstrucción del capital natural, que no lo va a hacer CONAFOR. Entonces, la secretaría que se creó para este programa se llama Secretaría del Bienestar, porque lo que se trata en nuestro país, y lo veremos en el número 10, es que nuestro modelo de desarrollo se llama estado de bienestar. Es decir, nuestro modelo en México sí es sustentable con bienestar.
Es decir, la característica de bienestar es algo que se perdió, se perdió en el mundo después de que entraron las políticas neoliberales. Eran vigentes en el mundo posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se implementaron en todos los países políticas de bienestar. Pero cuando entró en el 80, 80, no 80, 81, 82, las políticas neoliberales lo que hicieron fue quitar todos esos beneficios de la población del mundo, terminar con el bienestar, con la intención de que los gobiernos en el mundo no regularan lo propio, sino que fueran el mercado y las empresas las que dominaran, y a través de esa dominación comercial global se cambiaron las políticas. Entonces, en nuestro país ese modelo neoliberal se terminó a partir de que entró el nuevo gobierno y está trabajando exactamente por el beneficio de la gente. Por eso se habla de bienestar. Es decir, Naciones Unidas ha tenido tres diferentes, me adelanto un poco, ha tenido tres diferentes modelos. El primero fue Agenda 21. El segundo fue, y fue muy pequeño, se llamó Objetivos del Milenio, en el año 2000, que cambió el milenio. Y el tercero fue en 2015, 2016, que se llama ODS 2030 de Naciones Unidas, 17 Objetivos Sustentables de Naciones Unidas. Y ese modelo es un poco más práctico que la Agenda 21, pero contiene lo mismo, pero es más práctico, está más enfocado. Entonces, esa sustentabilidad que se tiene que mantener en nuestro país se está asociando a un estado de bienestar. Es decir, no perdemos de vista que se debe de cuidar los tres ejes de la sustentabilidad: lo social, lo económico y lo ambiental o ecológico. Pero sin descuidar esos tres ejes, se está incluyendo concretamente una situación de bienestar. Entonces, si por ejemplo decimos la CONAFOR es una institución que puede trabajar la recuperación forestal del país, pues sí, sí puede, pero la CONAFOR no podría atender a las personas, no podía incorporar a las personas que ya tienen las parcelas, no puede darles trabajo, sí, no puede, no tendría suficiente para poder atender esa cuestión. Y entonces se crea una secretaría que se encarga socialmente de atender el programa, y con ese programa, Sembrando Vida, se reforestan, ¿sí?, más de 1 millón de hectáreas en el país. Y entonces, de antemano, se atienden dos problemáticas: la pobreza rural, la marginación rural, la desigualdad rural, y también lo que ha venido sucediendo, una degradación ambiental, porque no es que las personas de rurales, de campo, estén afectando los ecosistemas, estén causando contaminación. Puede criticarse ciertas prácticas agrícolas, pero en sí la contaminación no es exactamente por prácticas campesinas, sino por prácticas agrícolas de uso de plaguicidas. Eso sí es algo más crítico, tiene más problemas. Ahora bien, este programa resuelve tres cuestiones y tiene una inversión suficiente, suficiente, no falta el recurso, mes con mes se les paga a todos y se está trabajando en el aspecto de reforestación. Ahora, tenemos otro proyecto en el país que empezó también en el 2019, que se llama restitución del Parque Ecológico Lago de Texcoco. El lago de Texcoco es un vaso de agua natural que recibe las aguas de lluvia de año con año en Valle de México, y es un vaso regulador de las condiciones naturales de ese espacio geográfico. Pero se pretendía hacer ahí un aeropuerto que iba a costar muchísimo dinero, se iba a entregar hasta el 2026, creo, y siempre va a tener el problema del hundimiento en las pistas. Entonces, no es concebible
que las pistas se estén hundiendo y tengan que reforzarse una y otra vez. Mejor se hace un aeropuerto en un lugar sólido, ¿sí? Distinto al que estaban pensando, y se tiene ya. Y se llama ahora el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se encuentra cerca de la base militar. Es un espacio suficiente, pues ya se creó ese aeropuerto que solventa la situación de la actividad aeroportuaria en el país, concretamente en la Ciudad de México. Sigue el aeropuerto de Benito Juárez, que tuvo una ampliación a ¿cómo se llama? A la parte 2 de sala 2. Pero esa sala 2 que hicieron en el tiempo de Fox tuvo sus fallas igualmente y está presentándose problemas con ello. Entonces, hay cuestiones que se dejan sin supervisión y se dejan a la corrupción, y es una falla también la corrupción. Y lo que está pasando en esa sección, en esa sala, en esa ala 2, es que hay problemas también de hundimiento y se tienen que recuperar, se tienen que resarcir la situación y están trabajándola. Es decir, el gobierno de Fox hizo algo, pero fue inconveniente, fue insuficiente y ahora se está modificando la situación. Entonces, la inversión ahora para lo que es reconstruir capital natural se está complementando en esos dos programas, Sembrando Vida y la reconversión o restitución del auto de Coco. Y además se están dando o creando, más bien, de forma correcta decirlo, están creándose áreas naturales protegidas. Mucha gente ha participado y sus terrenos incluso los quiere ceder para que se implemente una área natural protegida cercana a otras. Entonces, son tres actividades en conjunto que que requieren inversión, pero todo es para reconstruir capital natural. Entonces, sí se está haciendo eso. Ya, por ejemplo, lo que es la minería, no hay concesiones nuevas en la minería para que se evite justamente la devastación natural. Igualmente hay un problema en Puerta que se paró el permiso para una empresa estadounidense que viene acá en el Caribe, estaba extrayendo piedra para llevársela a hacer carreteras en Estados Unidos. Entonces, eso también se detiene, no se dan permisos y se atiende la cuestión del capital natural de nuestro país. Y en el caso del Tren Maya, en absoluto está afectando el ambiente, no afecta ni siquiera lo que es la arqueología, y sí beneficia mucho a la gente porque van a tener una nueva actividad que es fundamentalmente turística. Y el turismo es una gran fuente de riqueza. De hecho, se le llama la industria sin chimenea, y es una forma muy práctica de generar recursos económicos, de tener una interacción social entre los visitantes y los locales y generar mucha educación ambiental también en la atención de los visitantes y mostrarles toda la riqueza cultural, la actual y la arqueológica. Entonces, la otra falla número 2, aquí mencionada, es que hay fallas regulatorias que limitan el alcance de la política ambiental. Eso es una cuestión de falla, ¿sí? El alcance que se pueda lograr con la política ambiental. Anteriormente, la política ambiental en realidad era pura simulación, no había algo formal y de hecho que hiciera el gobierno, porque podían decir que se cuidaba el ambiente, pero daban concesiones de muchísimos espacios geográficos y afectaban justamente los ecosistemas. Entonces, no. Y ahora lo que tenemos es una agenda. Por cierto, aquí está ligado, que aparece una liga, igualmente acá. Tenemos una agenda para la transición ambiental y esta agenda es una propuesta estratégica para enfrentar los retos que se tienen ahora en relación con la naturaleza y, claro, el medio ambiente. Recuerden que la naturaleza son los ecosistemas
El medio ambiente son los espacios que las personas ocupan en ciudades y pueblos. Entonces, todo eso debe de cambiar porque la relación con la naturaleza se debe de retomar, ¿sí? Y esa es una riqueza que se tiene en nuestro país y hay que conocerla para poderla apreciar, poderla igualmente asimilarla y ponerla en práctica. Entonces, el propósito principal que se tiene en esta agenda para transitar a la transición ambiental es responder a esa obligación que tiene el gobierno, el Estado, de garantizar un ambiente sano y propicio para el bienestar de las personas. Y esto que está aquí mencionado como principal propósito es exactamente el añadido que se le dio en el año del 90, fue un 94, sí, o no, 99, al artículo cuarto constitucional, ¿sí? Que el Estado está obligado a garantizar un ambiente sano y propicio para el bienestar de las personas. Y en este punto que está aquí, hay un programa que la semana antepasada lo vimos, que era la atención y la inversión de programas de gobierno para cuidar, para modificar condiciones inadecuadas de vida de personas que viven en lugares que son de servicios turísticos, y otras ciudades que no son turísticas también, que la gente vive mal y los lugares turísticos, los turistas, los hoteles están de gran lujo. Entonces, no está bien que la gente que trabaja en hoteles viva muy mal. Entonces, se han estado haciendo mejoras a los ambientes territoriales, a las colonias, lugares públicos, parques públicos y demás deportivos, para mejorar y propiciar exactamente el bienestar de las personas en un ambiente sano, recuperando espacios públicos para hacerlos justamente algo de beneficio para todos, para el colectivo. Pues esa falla igual se está corrigiendo. Y vamos a revisar otra falla más que está detectada, que es una insuficiente explicación, una insuficiente comprensión de los contenidos de carácter ético del desarrollo sustentable en el marco de las relaciones políticas y económicas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, sucede que el gobierno federal, los gobiernos estatales, encauzarán sus programas de acción hacia estrategias que busquen construir un futuro digno para los mexicanos. Entonces, la premisa que se tiene es no dejar a nadie atrás, que todo el mundo participe en estos programas y tenga los beneficios que estos programas van teniendo para todos. Y entonces, lo importante es que la educación ambiental en sus tres modalidades, en este caso la nuestra, es formal, porque es universitaria, porque es escolar. Hay una educación ambiental que está orientada hacia conseguir en ustedes un entendimiento, una conciencia, pero también que el trabajo académico les dé a ustedes la posibilidad de obtener los créditos para superar la licenciatura trimestre tras trimestre, cada una de las asignaturas. Entonces, esta modalidad de educación formal ambiental, es una. La otra es educación no formal, en la que participan exactamente las instituciones de educación ambiental. Vamos a revisar esas instituciones. Y lo que se trata, en el caso, por ejemplo, de la Agenda 2030 de la ONU, es que el objetivo que se tiene de erradicar la pobreza no queda en el vacío. La ONU puede plantear esto. Bueno, no es la ONU, sino son los gobernantes cuyo país firma en la ONU y trabaja con la ONU. Entonces, todos los presidentes, primeros ministros y autoridades de primer nivel
en cada país participan en la ONU. Entonces se dice siempre la ONU. Bueno, la ONU pretende erradicar la pobreza. O sea, todos los países que están signados en Naciones Unidas pretenden erradicar la pobreza. ¿Vale? Erradicar la pobreza. Pero en el caso de nuestro país no es simplemente letra que se diga, sino programa que se cumple. Ya revisamos Sembrando Vida, pero así como ese, hay otros programas que es fertilizantes para los campesinos gratuitos. Ya revisamos también las cuestiones de salud sin costo, atención médica sin costo, es gratuita, medicamentos, cirugías, todo va a ser para todos sin costo. Tanto la población que ya está en el IMSS o en el ISSSTE o en el ejército u otra institución gubernamental, como para todas las personas que en absoluto tienen una previsión social. Es decir, la condición de salud para todos los mexicanos está ahora implementándose en el programa del IMSS Bienestar. Entonces, la pobreza también es de salud y la pobreza económica se va a ir erradicando y eso va aparejado con reducir la desigualdad, reducir la marginación. Es decir, en este gobierno, tan solamente en lo que llevamos de 5 años, se ha reducido la desigualdad. Y esa desigualdad fue un problema enorme que se generó a los primeros años del neoliberalismo en México, porque se crearon, bueno, no se crearon, se les dio la oportunidad a unos pocos de hacerse muy ricos a costa de recibir empresas que eran públicas, las hicieron privadas, como si se las vendieran. Pero como un presidente como Salinas de Gortari y Cedillo van a vender lo que es público a un particular? Eso es indebido, es inmoral y es ilegal. Entonces, cambiaron la Constitución para poder hacer las cosas. Y eso es también inmoral, cambiarlo a beneficio particular. Y ahora lo que se busca es justamente que la pobreza en nuestro país se reduzca a través de generar producción alimentaria, a través de restituir cuestiones ambientales y a través de reforestar nuestro territorio con plantas maderables y frutales. Entonces, proteger a los pobres es una cuestión importante, proteger al ambiente, el planeta es otra cuestión muy importante y asegurar que para todos haya prosperidad, pero sin comprometer los recursos para las generaciones futuras. En el caso de nuestro petróleo, en nuestro país, el petróleo tiene una cierta cantidad extraíble que tenemos como recurso en campos petroleros. Algunos son de reciente descubrimiento, pero a pesar de tener suficiente petróleo, no se va a extraer más allá de lo que necesitamos extraer para producir los combustibles, gasolina y diésel. Entonces, de esa manera, tendríamos petróleo para más años. En los años 70, 80, 90 y del 2010, hubo una gran extracción petrolera en nuestro país. Prácticamente se acabaron los campos petroleros de Campeche, se llama Cantadel. Ya casi no produce nada, pero produjo muchísimo, era de los campos más grandes en el mundo. Y ese tiempo de extracción, ahora sí que intensiva y extensiva, ya quedó atrás. Pero en aquellos años se extraía petróleo y se tenía petroquímica, es decir, se podía producir gasolinas y diésel a nivel nacional para surtirle a todos en el país. Después dejaron de producir en la petroquímica, pero seguían extrayendo petróleo para venderlo como materia prima. Y eso es un error.
Pues si teníamos la industria de primer nivel en el mundo, de petróleo, petroquímica, ¿para qué dejarla perder? Si se puede mantener. Entonces, el hecho de desmantelar empresas para hacerse de ellas es una de las cuestiones de avaricia, de ambición de algunos en aquellos años que gobernaban y estaban junto con los gobernantes del país y se hicieron muy ricos, muy, muy ricos. Sería bueno, sería bueno que devolvieran todo eso. Ya se hicieron muy ricos, ahora que devuelvan las empresas. Sería bastante bueno. La siguiente falla es que, no, eh, una de las alternativas para la falla de insuficiencia en la explicación y comprensión de lo que sería contenido ético sustentable es que esta agenda 2030 tiene 17 objetivos que cada uno tiene ciertas metas y entonces el total de metas son 198 que se deben de cumplir desde el 2016, enero 1, 2016, hasta el 2030. O sea, tenemos 15 años, 10 años para poder lograr estos objetivos. En el caso de nuestro país, se están logrando muy puntualmente prácticamente todos esos objetivos en nuestro país. Es decir, México está siendo ejemplo en el mundo de cómo la sustentabilidad se puede poner en práctica real cuando el gobierno atiende las circunstancias y situaciones. Y segundo, que se busca que el modelo sustentable nos lleve y nos apareje con el bienestar. Eso lo vamos a revisar más a detalle en la semana número 10. Y avanzando en la siguiente falla detectada, es que hay una aplicación, bueno, para la aplicación de la política ambiental, los requerimientos en esa materia ambiental, pues se constituyeron durante muchos años, en el periodo liberal, de fuente de corrupción. Ya en este gobierno, el programa nacional de combate a la corrupción y a la impunidad, más el de mejora de la función pública, en 2024, establece que erradicar la corrupción, erradicar el dispendio y erradicar la frivolidad es una de las prioridades de la administración presente. La corrupción es una forma de privatización, porque la corrupción implica en la privatización transferir bienes y recursos públicos a particulares. Y esas prácticas corruptas fueron enormes en el periodo neoliberal y dañaron en demasía la capacidad de las instituciones públicas para desempeñar sus tareas legales y esas atendían necesidades de la población, por lo que se garantizaban derechos de los ciudadanos y entonces había un desarrollo positivo en el país. Y eso se fue minando poco a poco y ahora se está retomando. Entonces, la presente administración tiene muy claro que la forma más eficiente, eficaz y oportuna de mejorar la gestión pública es mediante el combate frontal y directo a la corrupción y a la impunidad. Y ahora resulta en nuestro país que el Poder Judicial es el que defiende la corrupción y la impunidad. Díganme si acaso eso está bien. Lógicamente que no. No. Bueno, por último, el poder público sí debe servir en primer lugar al interés público, no a los intereses privados de grupos oligárquicos. Entonces, la vigencia del Estado de Derecho se va a complementar con una ética social nueva, es decir, que la vida pública es más pública y que todos tienen que participar de forma ética, es decir, no tolerar ¿sí? La corrupción, no tolerar la impunidad. Y esto es tarea de todos. Bueno, volviendo a la parte en la que estábamos, que era el paquete SCORM, ya regresamos ahí, ¿sí? Vamos a ver qué aparecen después de esta revisión
unos videos que son para que ustedes refuercen su aprendizaje. Los pueden abrir, ¿sí? Aquí están las ligas. Uno trata sobre instituciones gubernamentales que cuidan el medio ambiente, otro trata sobre legislación ambiental en México, y otro más es una introducción a lo que es la Ley General de Protección del Ambiente. Entonces, son 3 videos. Y luego se enseñaron aquí las referencias del libro de texto, pero también, creo que no hay, aquí no hay. Pero acá sí hay, acá sí hay, acá sí tenemos. Déjenme mostrárselas. Este, déjenme mostrárselas. Ajá, ahí está. Bueno, ya me di cuenta que están viendo esta, y aquí sí les tengo a ustedes una serie de. Aquí está lo mismo de los videos, ¿sí? Aquí está. Pero más abajo viene la referencia. Desde luego que incluyo la del libro de texto. Es un libro de texto que nos sirve como guía temática, y reitero, es un buen libro, pero es un libro editado en 2003. Incluso cuando revisemos en la semana número 9, si no es que la 10, van a darse cuenta ustedes que después de esa edición de ese año, en México ya se realizó una propuesta del autor, pero muy distinta. Es decir, ya se produjo en México lo que se llama, o se llamó más bien, Agenda desde lo local, como una aplicación para nuestro país propia y práctica de la Agenda 21. Ahora tenemos los objetivos de la ONU, son 17, se están cumpliendo, pero en sí, lo que tenemos se llama Plan Nacional de Desarrollo. Y ese tema lo vamos a ver en la semana número 11. ¿Sí? Plan Nacional de Desarrollo como una alternativa súper conveniente en relación a las políticas neoliberales, que son fundamentalmente basadas en políticas de ajuste estructural del Banco Mundial, que dieron al traste con toda la riqueza en el país y con todos los beneficios sociales, sindicales que teníamos antes. Entonces, estamos recuperando ya, pero la cosa es seguir recuperándose. Y por eso se llama cuarta transformación del país, la vida pública. Cuarta transformación implica justamente volver a lo que se quedó pendiente después de la tercera transformación, que fue la revolución social mexicana, que tiene un gran producto, que es la constitución política, que se ha ido modificando a intereses particulares y privados, cosa que ya no puede ser. ¿Sí? Se tiene que modificar para recuperar su propia esencia, regresar al origen y retomar, exactamente retomar, si no en el tiempo, sí en la acción, toda nuestra historia, que se quedó como suspendida. Incluso querían terminar esa historia nuestra, pero no se puede terminar. Hay demasiado valor en la historia, demasiada riqueza, y sobre todo un sentido de soberanía y de nacionalismo y de humanismo en nuestro país. Entonces, aquí terminaría esta revisión de la clase. Desde luego, tenemos un documento de lectura que está aquí. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden revisar. Este documento ya no hay tiempo de revisarlo aquí, pero está para ustedes como un recurso. Desde luego, concretamente, la actividad de ustedes esta semana es realizar lo que es la revisión del paquete SCORM y contestar el cuestionario SCORM del aula, de cada quien de aquí. Ese es el trabajo. Desde luego, no quiero dejar de decirles que lo que yo hago es proveerles más información extra en mi documento de lectura, y también una información aparte
aparejada al mismo paquete SCORM, ¿sí? Con algunos agregados. Es decir, el documento de recurso, que es este, contiene las mismas láminas del paquete SCORM, pero una ampliación de la información. Por ejemplo, en el paquete SCORM no viene esto que acabo de leer y explicar. En el paquete SCORM tampoco viene déjenme buscar todo esto que está aquí comentado de forma más explícita. Es decir, no se analiza el paquete SCORM toda esta información acerca de las instituciones ambientales en nuestro país. Yo les sugiero que revisen este documento que está para ustedes, además de la obligación que tienen de revisar el paquete SCORM y hacer las respuestas a las preguntas del cuestionario. Y claro, la invitación queda para que revisen este documento y lean el otro documento que es de lectura. Creo que no les compartí. Vamos a ver. Creo que les estuve hablando sin compartirles. A ver, díganme si les hablé sin compartir. Sí, ¿verdad? ¿Se veía esto? No. Lo que le estaba diciendo es que en este documento de los recursos de Semana 5 hay información adicional a la que se revisa en el paquete SCORM. Yo les sugiero que lo revisen también, incluso antes de entrar al paquete SCORM. Luego entran al paquete SCORM, revisan todo y contestan las preguntas, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que ustedes tengan un documento previo de análisis de la información. Mucha de esta información no está en el SCORM porque nos piden que el SCORM sea muy concreto, ¿sí? Entonces no da espacio para tanta información, por eso no está ahí y por eso es la obligación nuestra de compartírselas por aparte, pero aclarándoles que esta información tiene mucho que ver con lo que se habla en el paquete SCORM. Y bueno, aquí nosotros terminaríamos la revisión de la información y nos pasamos a una sesión final de preguntas y de respuestas. ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? Aquí estamos, ok. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntar algo? Bueno, entonces les adelanto que la semana próxima se realiza un examen parcial. Para ese examen parcial, para todos comienza el lunes 9 de octubre y acaba el 16 lunes 16 de octubre. Y se comprende que el lunes próximo tendríamos una sesión síncrona para revisar un poco a forma de resumen, ¿okay? A forma de resumen, la información que hemos tenido, que estamos trabajando en el curso en 5 semanas. Pero esa sesión que tendremos pues va a ayudar a ustedes a prepararse para el examen. Pero resulta que ya para esa fecha del examen no se presenta casi nadie a la clase. Lo que están haciendo como opción es colocarles un video que ya tengo de la revisión del tema del examen. Y ya lo coloco desde antes para que lo revisen quien quiera y quien pueda. Si tengan que esperarse a la sesión síncrona de ese día. De todas maneras, si síncrona la vamos a abrir, ¿sí? Sin problema, para cualquier duda que les surja referente al examen. Pero ya les comento que voy a colocar un video que revisa la información para el examen. Adelante, José Manuel.
Sí, no, mira, no he realizado tareas porque nos solicitaron que tuviéramos la plataforma completa actualizada. Entonces, el trabajo que se nos viene en ese sentido es muchísimo. Ustedes no van a poder verlo porque están cerradas las pestañas de la semana siguiente. Pero pregunto, ¿ya se dieron cuenta que está la semana 6 disponible? Sí, maestro, yo ya lo vi. Bueno, entonces, esa es una cuestión que todas sus materias deben tenerlas ya listas. Pregunto, si otras materias ya también se ve la semana 6, está a la lista. Sí, en algunas sí ya están. Sí. Contigo los maestros también. Lo que no pueden es entrar al examen porque tienen una fecha de inicio. Maestro, disculpe, ¿cuántas preguntas tiene el examen parcial? Disculpe. Son 30 preguntas. Ok. ¿Y son de incisos o son abiertas, maestro? Pueden abiertas, pueden ser incisos. Unas que otras serían completar la frase, pero son incisos generalmente. Es muy complicado que sea abierto. Ok, muchas gracias. Hacer un caso para un cuestionario propio de una semana. Profe, ¿Verdad? y para contestar el examen, nos ponen de que activar la cámara o algo por el estilo, o nada más ponen el tiempo. Todo el tiempo. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Cuánto es lo máximo para contestar el examen? Son 2 horas y son 2 intentos para cada examen. Lo que saques más alto se queda como calificación del examen. Buenas tardes, profe. ¿El horario es establecido para contestar el examen o lo podemos contestar en el horario que nosotros nos favorezca? El horario Ok, muy amable. Gracias. pueden conectar los cursos desde el primer minuto de día y pueden abrir la plataforma hasta los 5 minutos o 15 minutos previos antes de cerrar la semana. Eso era muy importante. Ustedes, ustedes cuentan con las presentaciones que les he colocado como recursos para estudiar. Ahí está la información. ¿Verdad que sí, verdad? Para el maestro del examen, ¿hay algo preliminar para ver o ya es base a lo que usted nos va a decir la última clase, la última sesión? El examen tiene preguntas que ya se encuentra la información en las presentaciones, pero para los videos que voy a ponerles en el aula, contiene información del mismo tipo que hemos estado revisando y que si ustedes la revisan, la leen y la convierten, ese iniciado lo convierten en pregunta, ahí mismo está la respuesta. No vayan a pretender hacer una pregunta de ahí e ir al navegador a buscar en internet la respuesta, porque puede desviar mucho de la pregunta. Entonces, los iniciados ya están presentados en los recursos, esos que sirven para estudiar. Y el día creo que ya está la fecha en que ese video se va a poder abrir para ustedes. Creo que va a ser el viernes. No importa que se abra el viernes, sí, no importa. El lunes podríamos hacer una revisión de la clase en vivo. En el mismo examen nos daría ya el resultado a puntos de lo que sacamos, ¿verdad? Me imagino. No entendí la La pregunta. calificación. Que nos daría
Y la otra respuesta que debo darle a quien escribió el caso es dos intentos. Lili Rodríguez, adelante con tu pregunta. Sí, que nada más que igual, al momento de finalizar el examen nos va a dar el porcentaje en el examen, ¿verdad? Sí, es automático. Es automático. Te va a decir cuánto. Ok, sería todo. Gracias, profe. Alguien no sacó 10, si quiere 10, tiene una segunda oportunidad. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? Bien, ya, Nos dará una guía, ¿verdad, profe? sí, el video, El día lunes. el video es una guía. Ok, Del muchas gracias, profe. un video, por ejemplo, conforme pasan las imágenes del video, de los iniciales, ustedes toman un screenshot y hacen su particular PowerPoint, y ya tienen toda la guía que Ricardo me pregunta. Ok, profe, muchas gracias. Creo que ya más no puedo decirlo, Ricardo, ¿te parece? Sí, profe, gracias. Sí, Janet, cada intento de ustedes, que son alumnos 200, 300, 500, es diferente cómo se presenta el examen porque es aleatoria la pregunta. A lo mejor coincidan 10 preguntas en los exámenes, pero es muy variable, es muy aleatorio. Son 65 preguntas y se toman 30. Entonces sí, llegará momentos en que un examen se parezca un poco, pero no se igual. La sugerencia es que no busquen en el navegador las respuestas para las preguntas. Mejor dediquen su tiempo, revisen el video y, como les comenté a Ricardo, hagan su screenshot de las iniciadas que dan el video y escuchen perfectamente, van a resolver su examen, se lo garantizo. Y a lo mejor vaya a ver con otros tetramestres muchos días, cerca de ellos. Solo el score gana, en efecto, solo el score. Y bueno, como es un score muy práctico, ya que lo terminen, adelante con el estudio y espérense al viernes a que esté el video para estudiar para el examen. No digo nada de nada. Bueno, entonces terminamos. Sé que tienen otra clase de ustedes que tienen que irse. Entonces nos despedimos y el próximo lunes, los que puedan, aquí nos vemos. Y los que quieran revisar el video que ya va a estar disponible, adelante para que estudien desde antes, no tengan que esperarse a entrar a la clase siguiente, porque es la que menos entran alumnos. Bueno, ya queda despedido, les comento mucho, por eso les pongo el video con el dispositivo. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Tenga buena noche. Gracias. Hasta luego, maestro. Gracias. Profe. Gracias, buenas tardes, compañeros. Igualmente, profe. Bye.